insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picareta. I must apologize for my English. Fortunately for you, my presentation will be in Italian. And it will be translated by real language experts. My English is not perfect yet, and maybe it never will be. Thank you again for your hospitality and for giving us this precious opportunity to be with you. May the Lord bless our time together. Bien, el recorrido que intentaré compartir con ustedes esta noche parte de una pregunta que me hice muy brevemente antes de encontrarme aquí con ustedes. Me pregunté de qué manera se podría integrar el tema de la unidad, que es el tema central de este congreso, en el contexto de este encuentro. Decía, el punto de partida fundamental, el lugar inicial desde el cual deseo iniciar este recorrido, este viaje de ideas y reflexiones que intentaré compartir con todos ustedes en esta tarde. Es una pregunta importante que me hice antes de estar aquí sentado entre ustedes en este momento. La pregunta fundamental es cómo es posible unir el tema de la unidad, que es el tema principal de este congreso, con la experiencia personal que desde hace ya 4 años me encuentro viviendo junto a mis queridos feligreses dentro de la parroquia de Santa María Greca, como acogida de todos los peregrinos que de todas partes del mundo, cada día, llegan para rezar, visitar la tumba de la sierva de Dios, Luisa Picareta. Y la respuesta, he intentado, de manera cuidadosa, modular cuidadosamente la respuesta en 3 puntos que intentaré, compartir con ustedes. En Italia tenemos una expresión, nosotros decimos para decir, nos preocupamos antes para no recibir críticas después. Decimos curarse en salud. Así que yo hoy me curo en salud porque en inglés quizás, en inglés cover itself. Me cubro, porque estoy aquí hoy no como un experto de la espiritualidad de la divina voluntad, como lo han sido quienes han subido a este escenario antes que yo y los que vendrán después, sino que estoy aquí como un sacerdote en camino, que por un regalo de la providencia divina, un don de gracia, se encuentra abrazando esta espiritualidad. Así que les pido, les ruego que acojan este testimonio mío de una manera muy sencilla y con el corazón abierto, como estoy convencido de que ustedes saben hacer. Entonces, como decía, este recorrido se desarrolla a través de 3 puntos. El primero, la hospitalidad, la acogida como camino hacia la unidad. ¿Qué significa acoger? Acoger significa hacer espacio al otro. En la Biblia, y ahora en un momento lo veremos, la hospitalidad es siempre un movimiento hacia la unidad.
La experiencia, por ejemplo, de Abraham cuando acoge en Mambré a aquellos extranjeros es un icono de la unidad entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre. En el Nuevo Testamento, Jesús, cuando acoge a los pecadores, recompone la humanidad dividida, reconciliándola con el amor del Padre. En la segunda parte de mi intervención, intentaré compartir con todos ustedes el importante tema de la unidad, que se presenta como un valioso fruto de la acogida generosa de Dios en nuestras vidas. En el Nuevo Testamento, la unidad no es fruto del esfuerzo humano, sino que es un don de gracia, un don que nace de la acogida del Espíritu Santo. Y aquí se inserta la experiencia de la vida de Luisa Picarreta. Su espiritualidad de la divina voluntad es una forma de hospitalidad radical. Dios es acogido de forma estable en el corazón de Luisa. Y esta acogida total genera una unidad perfecta entre la voluntad divina y la voluntad humana, una comunión que refleja la unidad misma de la Trinidad. En otras palabras, en el segundo punto de reflexión, descubriremos que acoger la divina voluntad es convertirse en una sola cosa con Dios y por tanto en Él también con los demás. En la tercera y última parte, compartiré la acogida como camino hacia la comunión eclesial. En la vida de Luisa, la hospitalidad no es solo espiritual, sino también eclesial y humana. Su casa abierta, la escucha, el consuelo, todo era signo de unidad en la caridad. Hoy, las realidades que se inspiran en ella, la parroquia, la asociación, la casa museo, continúan esta misión. Son signos de unidad que se construye en la acogida recíproca, en el servicio y en el compartir. Bien, en la primera parte decíamos la hospitalidad como camino de santidad. El tema de la acogida atraviesa toda la Sagrada Escritura como un hilo conductor que une la revelación de Dios a la experiencia concreta del pueblo de Israel y de la Iglesia. En la Biblia, la hospitalidad no es simplemente una virtud social, sino una actitud profundamente teológica. Se basa en el hecho de que Dios mismo acoge al hombre, lo llama, lo hospeda en su alianza, lo hace partícipe de su vida. El Antiguo Testamento subraya con fuerza el deber de la hospitalidad, recordando que Israel fue extranjero en Egipto. Este pasado se convierte en la razón teológica por la que el pueblo debe ser acogedor. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se lee: no maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. O en el Deuteronomio: amaréis pues al extranjero, porque también vosotros fuisteis extranjeros. En la cultura semítica, la hospitalidad es un deber fundamental, a menudo relacionado con la presencia misma de Dios. Es célebre el episodio de Abraham en las encinas de Mambré. Los 3 hombres acogidos por Abraham son, en realidad, portadores de la bendición divina. Aquí, la hospitalidad se convierte en encuentro con Dios. El otro es siempre una revelación. También los profetas denuncian con fuerza la injusticia y la marginación. La acogida se extiende a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, categorías frágiles que simbolizan a quienes no tienen protección social. La acogida aquí se convierte en atención concreta a quien es frágil y no tiene voz. En el Nuevo Testamento, Jesús, que es la revelación del rostro del Padre, nos revela el rostro de la acogida del Padre. Con Jesús la acogida alcanza su plenitud. Jesús acoge a los niños, acoge a los excluidos, leprosos, pecadores, publicanos, acoge a las mujeres, devolviéndoles la dignidad y la escucha.
Jesús encarna la acogida radical de Dios que no rechaza a nadie, sino que hace espacio a todos, creando unidad con cada hombre y mujer. Jesús, en sus palabras, vincula la acogida con la identificación consigo mismo. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo: fui forastero y me acogisteis. Aquí incluso la acogida se convierte en el criterio último del juicio. El otro no es solo un necesitado, sino que es Cristo mismo que pide ser reconocido. Acoger al otro es acoger a Dios mismo, la hospitalidad que se convierte en sacramento de la presencia divina. También en el Nuevo Testamento los escritos apostólicos insisten en la práctica de la acogida. Pablo, que recomienda en la carta a los romanos: acogeos los unos a los otros, como también Cristo os acogió. O la carta a los hebreos, que recuerda: no olvidéis la hospitalidad, pues algunos, practicándola sin saberlo, hospedaron ángeles. Así que de la Escritura surgen algunas dimensiones fundamentales de la acogida. La memoria. Israel debe recordar lo que fue para poder acoger a los demás. La revelación. El otro es el lugar de encuentro con Dios. El cristocentrismo. Jesús es la plena acogida del Padre. Y por último, la eclesialidad. La iglesia es una comunidad que vive de la acogida recíproca. Podemos concluir esta primera parte afirmando que la acogida en la Sagrada Escritura no es un simple deber ético, sino una consecuencia de la fe. Dios acoge primero, y el hombre, al recordar que ha sido acogido por Dios, está llamado a su vez a hacer espacio a Dios y al otro. La acogida se convierte entonces en signo de la presencia del reino de Dios y en testimonio creíble de la comunidad cristiana en el mundo. En la segunda parte, como les mencionaba al principio, veremos cómo la unidad es el fruto de la acogida de Dios, en particular en la vida de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Omito los datos biográficos de la sierva de Dios porque imagino que todos nosotros conocemos, ya sea a grandes rasgos o de manera profunda, todos conocemos la vida de Luisa Picarreta. Entendamos ahora cuáles son las modalidades con las que Luisa acoge a Jesús en su vida. Sabemos bien que un criterio central de la espiritualidad de Luisa es el vivir en el divino querer. Esto, como sabemos, no significa solo vivir la voluntad de Dios como un deber, sino que es una identidad profunda entre la voluntad humana y la voluntad divina. Realizar cada acto de la vida cotidiana, rezar, dormir, comer, caminar, como si fuera Jesús quien lo realiza en ella. Este vivir en la voluntad divina es para ella la forma más alta de unión con Jesús. Y todo esto presupone una actitud de acogida, de hospitalidad, precisamente de otra presencia, la de Jesús. Desde joven, Luisa siente la exigencia de compartir el sufrimiento de Jesús. Meditaba la pasión. A menudo vive experiencias en las que Jesús aparecía sufriente y la invitaba a consolar su dolor. Esta participación, fruto de la acogida de Dios en su vida, no era solo sentimiento, sino voluntad de ofrecerse a sí misma los dolores, las privaciones, como víctima de amor por la salvación de las almas. La enfermedad y la limitación física no se convirtieron en obstáculos, sino en vías de unión y de acogida con Jesús. Sentada o en la cama, inmovilizada, Luisa no se retiraba de su relación con Cristo, sino que la intensificaba en la oración, en la contemplación, en los diálogos místicos. Incluso en el silencio, en la ausencia sensible de consolación, en el dolor, Luisa permaneció fiel, ofreciendo todo como medio para unir su alma al amor redentor de Cristo. Luisa no buscaba la comodidad espiritual. Luisa aceptó unirse
a Jesús en una ofrenda continua de sí misma, comprendiendo que el sufrimiento es participación en la redención cuando es acogido con amor en unión con Jesús. Se definió a sí misma como víctima voluntaria. Esto implica que el sufrimiento no era impuesto pasivamente sufrido, sino asumido, es decir, acogido conscientemente como instrumento de amor por los demás, por el mundo, para expiar, para reparar. Otra vía a través de la cual Luisa ha unido su vida, acogiendo a Jesús en su existencia, ha sido sin duda la centralidad de la Eucaristía, su pasión predominante. Luisa buscaba participar en la celebración eucarística cada vez que le era posible, nutriéndose espiritualmente de Cristo. Incluso cuando la participación física era imposible, permanecía espiritualmente unida al sacrificio eucarístico, contemplando la humanidad de Cristo, su pasión, la gracia que de ella fluye. Luisa no miraba a Jesús como una figura a venerar solo externamente, sino como un misterio con el cual vivir interiormente, llegando a conformarse a Él, en la voluntad, en los dolores, en el amor. Este era el reflejo de la unión con Cristo como modelo supremo. El mensaje de santidad que trae consigo la vida de Luisa. Y hoy es hermoso poder compartir este pensamiento en el día en que todos recordamos nuestra llamada, la llamada universal a la santidad. El mensaje de santidad que trae consigo la vida de Luisa es un mensaje que todos podemos acoger. La santidad no consiste tanto en realizar obras admirables, sino en estar disponibles, hospitalarios, día a día, momento a momento, incluso en lo pequeño y en lo oculto, para que todo se convierta en un espacio de unión con Cristo. Si queremos, se trata de una verdadera espiritualidad del ocultamiento. La vida de Luisa es ejemplar por cómo vivió el sufrimiento y la enfermedad, no como un fracaso, sino como un ocultamiento, como una vida contemplativa escondida, una vida que no se ve, pero que transmite luz. Esto recuerda la vida de Nazaret, vivida en la humildad y en la obediencia, sin clamor. Luisa nos enseña, sin embargo, que acoger a Jesús no significa tener siempre consolación, sino que significa permanecer fieles también en la oscuridad, sobre todo en los largos periodos de desolación espiritual, ausencia sensible de consolación, ataques demoníacos, pruebas. Concluyendo esta parte, podemos afirmar que Luisa Picarreta ha acogido a Jesús de modo total, omnicomprensivo, no limitado a momentos de oración o éxtasis, sino transformando toda su existencia física y espiritual en un espacio en el cual se ha unido a Cristo, desde la voluntad al dolor, a la ofrenda, a la obediencia, a la contemplación, acogerlo en su carne, en su alma, en sus limitaciones, en su silencio. Para todos nosotros, el ejemplo de Luisa es un desafío. ¿Cómo podemos acoger a Jesús en nuestra vida cotidiana, uniéndonos a Él? No solo en los grandes momentos, sino en los pequeños actos, en el dolor, en el sufrimiento, en la limitación, en los deberes ordinarios, viviendo en el divino querer cada día. La vida de Luisa Picarreta se desarrolló casi enteramente en su casa de Corato, en una condición de inmovilidad física que duró tantos años. Esta condición, que podía parecer una condición de encierro, de aislamiento, se convirtió en cambio en el corazón de una misión silenciosa y fecunda. Su habitación, con los años, se ha transformado en un punto de referencia para quien quiera que buscase consuelo, consejo, luz espiritual. Aunque Luisa estaba constantemente en cama después de que Jesús le pidiera que permaneciera como víctima voluntaria, su casa se convirtió en el lugar de encuentro para muchas personas. Personas que buscaban consejo, confidencia espiritual, consuelo, oración.
La biografía de Luisa narra que numerosas muchachas que querían aprender el bordado venían a su casa, y esta era ocasión no solo para aprender un oficio, sino que se convertía en una escuela espiritual, de vida espiritual se convertía. Luisa escuchaba las confidencias de las personas que se dirigían a ella con el corazón atribulado, confortaba con su palabra, estaba lista para recibirlos, aunque su condición física fuera limitada. No asumía nunca el rol de profetisa en sus encuentros, no ostentaba sus experiencias místicas, sino que mantenía simplicidad y reserva, aún en la evidencia de su vida extraordinaria. Su cuerpo sufriente no le impedía estar presente, en la medida de sus límites, como referente espiritual para los demás. Su acogida no consistía tanto en proporcionar bienes materiales, cuanto en crear una atmósfera de paz espiritual, de consolación, de palabra que alienta, de presencia, aún en el silencio. Las personas frágiles, sufrientes, podían ser aquellas que se identificaban con ella o venían a ella para recibir una bendición, para rezar, para encontrar apoyo espiritual. San Aníbal María di Francia, que frecuentaba la casa de Luisa, describe su vida como marcada por sufrimientos y éxtasis dolorosos, pero que de día en su casa, sentada en la cama, actuaba casi como una persona normal. Hablaba, recibía a algunas amigas, era jovial, acogedora con quien la visitaba, pero sin dar la impresión de que ostentara algo extraordinario. Un testigo relata: esta esposa de Jesús crucificado, medio sentada en la cama, serena, jovial, nada traslucía de extraordinario. Escuchaba benignamente a quien acudía a ella y sabía confortar los corazones atribulados. Muchos testigos afirmaban que bastaba entrar en su habitación para respirar un clima diferente de paz y de intimidad con Dios. Era como si la presencia de Jesús que Luisa acogía en su corazón se derramara también sobre quien la encontraba. Aunque Luisa no podía moverse, Luisa hizo de su casa una verdadera cátedra y hospital espiritual. Cátedra, porque muchos aprendían de ella a vivir en la fe, en el abandono confiado a Dios. Un hospital espiritual, porque muchos llevaban heridas interiores y salían restaurados, pacificados, fortalecidos. Su vida testimonia que la acogida no depende de los espacios o de las posibilidades materiales, sino de la apertura del corazón. La casa de Luisa fue de verdad una puerta abierta a Dios, donde todos podían sentirse esperados y amados. Hoy, y llego a la tercera y última parte de mi testimonio, hoy la misión de acogida que se desarrolla en torno a la figura de Luisa está viva y es concreta, y se lleva a cabo a través de la colaboración, que si queremos es una forma de unión, de comunión, entre la parroquia Santa María Greca, de la que soy párroco desde hace 4 años, la asociación Luisa Picarreta y la realidad de la Casa Museo. Esta acogida no es solo un homenaje al pasado, sino una verdadera prolongación de lo que Luisa fue en vida. Una presencia silenciosa pero eficaz, disponibilidad al consuelo espiritual, apertura hacia quien busca consolación. Un encuentro con Dios en medio de la propia vida, incluso en las debilidades. He aquí cómo hoy esta misión se manifiesta concretamente. La parroquia de Santa María Greca, situada en el centro histórico de Corato, custodia la tumba de Luisa. Siendo un santuario parroquia y destino para fieles y peregrinos de diversas partes de Italia y del mundo, que acuden para rezar, para pedir intercesión, para meditar sobre la vida y el ejemplo de Luisa. El edificio mismo, la nave, la cripta, el lugar de la tumba, contribuyen a dar un sentido de sacralidad, de encuentro, de unión, de memoria.
Quien entra siente la historia, la fe, el sufrimiento y la esperanza que la vida de Luisa ha encarnado. Esto hace de la parroquia no solo un lugar turístico, sino espiritual, en el que la acogida es ante todo escucha, oración, silencio. La Asociación Hijos Pequeños de la Divina Voluntad tiene su sede en la casa de Luisa en Corato. Entre sus funciones está la de promover en el mundo la espiritualidad del vivir en el divino querer, difundiendo los escritos de Luisa, organizando eventos, congresos, momentos de oración y formación. La asociación se encarga de la acogida material y espiritual de los peregrinos. Se puede reservar una visita guiada, una peregrinación. Se dan indicaciones sobre horarios, lugar, el guía, la modalidad de la visita. La asociación permite reservas para visitas individuales o en grupo, de modo que el peregrino no se sienta perdido, sino acompañado en el camino espiritual. Esto es importante, sobre todo para las personas que vienen de lejos. Finalmente, la asociación promueve momentos de oración, retiros espirituales, celebraciones litúrgicas especiales que atraen a peregrinos. Por ejemplo, con motivo del aniversario de la partida, del nacimiento al cielo de Luisa, se organizan los llamados Días de Luz, con congresos sobre la espiritualidad del divino querer, momentos de encuentro con grupos internacionales. Por último, la Casa Museo, recientemente inaugurada. Hace pocos meses se inauguró la Casa Museo Luisa Picarreta, promovida por la asociación y en colaboración con la parroquia Santa María Greca, la región de Apulia y el ayuntamiento de Corato. Esta casa museo está concebida como un espacio en el que la memoria de Luisa, su vida, sus sufrimientos, sus escritos, los objetos personales, se convierte en testimonio visible para los visitantes. No es solo una exposición estática, es el lugar donde la fe, la historia y el encuentro se entrelazan, se unen precisamente. Durante la inauguración se subrayó que la Casa Museo está abierta al público con horarios en los que quien lo desee puede entrar y conocer mejor la vida y la herencia espiritual de Luisa, reflexionar y rezar. La realización de la Casa Museo ha involucrado no solo a la asociación, sino, como decía, también a la parroquia, al ayuntamiento, a la región. Esto hace que la obra sea pública, comunitaria, no privada. Favorece una acogida ordenada, bien señalizada, insertada en el tejido de la ciudad. Concluyo. Podemos afirmar que todo el camino que hemos recorrido nos reconduce a una verdad simple y grande. La hospitalidad es un nombre concreto del amor cristiano. Es el espacio en el que Dios y el hombre se encuentran, se unen, donde la fe se hace gesto, relación, vida. Luisa Picarreta ha vivido esta verdad de modo pleno, acogiendo el divino querer. Ha dejado que Dios habitase en ella en cada momento, en cada respiro, en cada prueba. Su existencia se ha convertido en casa de Dios, lugar de comunión, y de esta acogida interior ha nacido también una acogida concreta. Su casa, sus palabras, su oración. A entrar a sentirse acogidos y a reencontrar la esperanza. Hoy este espíritu sigue vivo en las realidades que custodian su herencia. Parroquia, asociación, casa museo, que no son solo lugares de memoria, sino espacios vivos de encuentro. En un mundo a menudo cerrado y temeroso, Luisa nos recuerda que la verdadera hospitalidad nace de un corazón que se abre a Dios para unirse a Él. Es Dios el primer huésped que llama, y al acogerlo aprendemos a acoger a cada hermano. Y es quizás esta la herencia más bella que nos deja. Hacer de nuestra vida una casa abierta a la divina voluntad y por tanto una casa abierta al mundo. Porque como nos recuerda nuestro Señor que todos sean una sola cosa,
como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Gracias. Insertados en la iglesia, obedientes como Luisa, religiosos, laicos, ministros, elegidos del Señor, todos en unidad, en un solo corazón, como lo quiere Jesús en su divina voluntad. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia. Por la iglesia, con la iglesia, en la iglesia, como Luisa Picareta.